Viernes, 28 de junio de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 2029067. Tipo, aislada. Baja del servicio activo de la Armada de México. Los comandantes de las regiones navales son competentes para instaurar el procedimiento, emitir la resolución correspondiente y comunicarla a la persona afectada. Hechos: un integrante de la milicia auxiliar de la Secretaría de Marina promovió amparo indirecto contra su orden de baja del servicio activo de la Armada de México, emitida por el comandante de una región naval. La persona juzgadora concedió la protección constitucional, al considerar que dicho funcionario no tiene facultades para emitir el acto reclamado. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que los comandantes de las regiones navales son competentes para instaurar el procedimiento administrativo de baja del servicio activo de la Armada de México, emitir la resolución correspondiente y comunicarla a la persona afectada. Justificación: el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Armada de México, que establece quién debe comunicar las bajas del servicio activo, no debe interpretarse atendiendo únicamente a su sentido gramatical, que conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa hacer saber a alguien algo y cuyo sinónimo es notificar, sino que debe analizarse sistemáticamente con los diversos 5, fracción 3, inciso B y 12 de la referida Ley Orgánica y 3, fracción 4. Inciso A, del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, para establecer el propósito normativo regulado, de los que deriva que el Secretario de Marina se auxilia para el ejercicio de sus funciones de la persona titular de la región naval correspondiente, quien debe ostentar la categoría de almirante y podrá ejercer la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México en su área jurisdiccional, por lo que además de comunicar la baja del servicio de las personas adscritas a la institución, tiene facultades para instaurar el procedimiento de baja del servicio activo y emitir la resolución relativa. Estimar lo contrario llevaría a desconocer la estructura organizacional de la Secretaría de Marina, y con ello las funciones y atribuciones legales que por su posición jerárquica, mando superior en jefe, tiene conferidas, reduciéndolas a las de un notificador. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 2 de 7. Registro digital, 2029076. Tipo, aislada. Juicio contencioso administrativo federal. Procede contra el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre una persona servidora pública y la Guardia Nacional. Hechos: en el juicio contencioso administrativo federal se impugnó el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre la Guardia Nacional y un servidor público adscrito a la extinta Policía Federal, quien solicitó su compensación o indemnización voluntaria, al no tener la intención de pertenecer a aquella corporación, por lo que recibió una compensación por un monto que, adujo, es menor al que le correspondía. Se sobreseyó bajo el argumento de que no es un acto administrativo definitivo en el cual unilateralmente se hubiese decretado la terminación de sus actividades en la institución, sino un acuerdo de voluntades entre las partes. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre la Guardia Nacional y una persona servidora pública es una resolución administrativa definitiva contra la que procede el juicio contencioso administrativo federal. Justificación: conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 8/2013, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado es de naturaleza administrativa, por ello, el acuerdo referido debe considerarse como una resolución definitiva, en términos de los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal en su contra, pues expresa la última voluntad de la autoridad, lo cual implica el análisis de las condiciones del pago realizado al respecto, al ser una consecuencia inmediata de aquella, máxime que en los convenios de liquidación no puede existir una renuncia de las prerrogativas a los derechos de la persona servidora pública. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 7. Registro digital, 2029077. Tipo, aislada. Litis abierta en el juicio contencioso administrativo federal. Forma en que opera ese principio cuando se impugna la resolución de un recurso en sede administrativa que se tuvo por no interpuesto o se desechó por improcedente.
Hechos, en el juicio de amparo directo se analizó el orden de estudio de los conceptos de impugnación en el juicio contencioso administrativo federal, cuando se demanda la resolución de un recurso en sede administrativa que se desechó por improcedente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al principio de litis abierta debe analizarse, en primer término, la legalidad de la resolución del medio de impugnación que lo tuvo por no interpuesto o lo desechó por improcedente y, posteriormente, aquella que fue objeto de dicho recurso administrativo, incluso, los argumentos no planteados en sede administrativa. Justificación. Conforme al artículo 1, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si un recurso en sede administrativa se tuvo por no interpuesto o se desechó por improcedente, al controvertirse dicha resolución en el juicio contencioso administrativo, una vez que la autoridad resolutora decrete su ilegalidad, podrá analizar la resolución inicialmente controvertida, en términos de los argumentos propuestos en el citado recurso, así como los novedosos, sin que pueda soslayarse ese orden de estudio, porque implicaría otorgar un beneficio indebido a la actora, ya que se le permitiría cuestionar la resolución impugnada en el recurso en sede administrativa, a pesar de que fuera improcedente. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 2029080. Tipo, aislada. Parcelas escolares. A las constituidas conforme al Código Agrario de 1934, les es aplicable el Reglamento de la Parcela Escolar de 1944. Hechos, en amparo directo se reclamó la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, mediante la cual consideró que si una parcela escolar se constituyó mediante resolución presidencial de 21 de julio de 1937, le es aplicable el Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Parcela Escolar, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1934 y el 10 de junio de 1944, respectivamente. El ejido quejoso estimó aplicable la ley agraria, por lo que en términos de sus artículos 10 y 23 expidió su reglamento interno a efecto de regular su administración. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a las parcelas escolares constituidas durante la vigencia del Código Agrario de 1934, les es aplicable el reglamento de la parcela escolar de 1944. Justificación. El reglamento de la parcela escolar continuó vigente, pues conforme al artículo 2 transitorio, primer párrafo, de la Ley Federal de Reforma Agraria, se derogaron todas las leyes, reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones expedidas que se opusieran a su aplicación, lo que no sucede con dicho reglamento, por tanto, es el que regula el destino y finalidad de las parcelas escolares, así como las formas de operarlas y administrarlas, sin que el núcleo agrario pueda modificar su reglamentación, conforme a la facultad prevista en el artículo 70 de la Ley Agraria, porque esta última legislación es aplicable a partir de su entrada en vigor, es decir, del 27 de febrero de 1992, máxime que el artículo 4 transitorio del decreto correspondiente reconoce plena validez a los documentos legalmente expedidos con base en la legislación derogada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 13º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 2029088. Tipo, aislada. Tribunales de Justicia Administrativa, federal o locales. Son las únicas autoridades competentes para imponer sanciones a las personas particulares vinculadas en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Hechos. En el juicio contencioso administrativo se impugnó la resolución mediante la cual el órgano interno de control de una dependencia impuso a una persona moral llamada como tercera en el procedimiento de responsabilidad administrativa, la sanción consistente en reintegrar los recursos recibidos con motivo de un contrato de prestación de servicios, bajo el argumento de que aquel no tiene atribuciones para sancionarla. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los tribunales de justicia administrativa, federal o locales, son las únicas autoridades competentes para imponer sanciones a las personas particulares vinculadas en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Justificación. Las bases mínimas del régimen de sanciones administrativas para los particulares que intervengan en actos u omisiones vinculados con faltas administrativas, independientemente de su gravedad, se sustentan en los artículos 73, fracción 6H, tercer párrafo y 109, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que deriva que los tribunales de justicia administrativa, federal y locales, son los únicos que tienen atribución legal para fincar la
responsabilidad del pago de las indemnizaciones, los reintegros de los recursos obtenidos indebidamente y las sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos, en términos de los artículos 50, segundo párrafo, 81 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, atendiendo a las irregularidades de los hechos y procedimientos previstos en esta última. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 2029075. Tipo, Jurisprudencia. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Efectos del amparo concedido contra el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2021 y 2022, por violación al principio de proporcionalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cuáles deben ser los efectos de la concesión del amparo contra la tarifa establecida en el artículo referido, que prevé la mecánica de cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por no existir una progresividad en sus diferentes rangos, conforme a la aplicación temática de la jurisprudencia PC, y A. J/18A, 11ª. Mientras que unos consideraron que como se afectaba un elemento esencial del tributo como es la tarifa, la consecuencia era exentar al contribuyente del pago, otros consideraron que se afectaba solo un elemento variable, como era la cuota fija, por lo que los efectos no podían ser liberar del pago del tributo, sino solo subsanar la mecánica tributaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en los casos en que se conceda el amparo contra la tarifa del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2021 y 2022, el efecto debe consistir en que se desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar el impuesto correspondiente y de haberse realizado, se restituya el total de la suma enterada. Justificación. Conforme a la jurisprudencia P/J 62/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se declara la inconstitucionalidad de normas tributarias que prevén elementos esenciales del tributo, el efecto de la concesión del amparo se traduce en que al contribuyente no se le obligue a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión no permite que sus elementos puedan subsistir, ya que al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. La tarifa del impuesto sobre adquisición de inmuebles es un elemento esencial del tributo de tipo cuantitativo que solo puede ser objeto de una interpretación estricta, ya que los rangos y valores que la componen únicamente pueden actuar de manera conjunta en la forma establecida por el legislador. La cuota es un elemento esencial en la tarifa, indispensable para determinar con exactitud y uniformidad el monto de la contribución, y el vicio de inconstitucionalidad que le fue atribuido incide en la totalidad de la mecánica tarifaria. La falta de progresividad detectada en la norma tributaria no puede ser reparada mediante interpretación por los órganos judiciales para hacer subsistir el tributo. Al concederse el amparo contra el artículo de referencia, los efectos de la concesión deben ser, a. Que se desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar el impuesto según la hipótesis del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni en el futuro, mientras no se reforme la mecánica del tributo o cambie el contenido del artículo, y b. De haberse realizado el pago del tributo, se restituya el total de la suma enterada, pues dicha carga impositiva proviene de la norma declarada inconstitucional que afecta un elemento esencial del tributo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro Digital, 2029082. Tipo, Jurisprudencia. Reconocimiento de prioridad de una solicitud de patente o de diseño industrial. Al practicar el examen de forma de la documentación que acompaña la solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, no está obligado a requerir al solicitante si omitió exhibir la que comprueba el trámite realizado en otro país, artículos 40 y 41 de la Ley de la Propiedad Industrial, abrogada, y 36 de su reglamento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, debe requerir al solicitante del reconocimiento de un derecho de prioridad derivado de una solicitud de patente o de registro de diseño industrial realizado en el extranjero, cuando omite exhibir la documentación comprobatoria del trámite realizado en otro país.
mientras que uno consideró que sí debía requerirse, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que ante la omisión del solicitante de un registro de diseño industrial o de una patente, de exhibir junto con su solicitud la documentación comprobatoria del trámite realizado en otro país, cuando también solicita el reconocimiento de prioridad, el INPI no está obligado a requerir la exhibición de dichos documentos. Justificación. El examen de forma a que alude el artículo 50 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial se refiere al análisis de requisitos no sustantivos relacionados con el trámite para la obtención de patentes o el registro de diseños industriales, es decir, los no vinculados con el fondo de la solicitud y que no son necesarios para darle trámite. En el examen de fondo sí se analizan los aspectos relacionados con el cumplimiento de las condiciones sustantivas para obtener el derecho de exclusividad, las cuales, conforme al artículo 16 de la propia ley, se encuentran referidas a la naturaleza novedosa de una invención, que sea resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.